Es camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Estar aquí y poder llevar esa palabra de bendición a cada hogar. Yo creo que en el tiempo de Dios pues es un tiempo maravilloso el cual tenemos que aprovecharlo, y esta hermosa tarde queremos ser de mucha bendición para su vida. Amén, gloria al Señor. Es una bendición el poder estar aquí para compartir la palabra del Señor. Dios Amén. les pueda bendecir grandemente a cada uno de los televidentes que nos están viendo. Y un saludo para la iglesia del Templo de la Gloria de Dios. Amén. Hoy pues queremos hablar de un tema bien importante, ¿verdad? Renovados en Dios. Así queremos darle lectura a la palabra, ¿verdad? En Romanos Amén. 12:2. Amén. 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 La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Amén. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Vamos a hacer una oración creyendo en Dios, pues que Él toma el control de este momento. Padre, en el nombre de Jesús, Te damos gracias. hermosa tarde te damos gracias por tu misericordia, por tu bendición.
Gracias por darnos el privilegio, Señor, de llevar tu bendita palabra a través, Señor, de Canal 59 NPB. Nacimos para bendecir esta señal profética, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, aún este canal en el nombre poderoso de Jesús, que es uno de los medios, Señor, que tú estás usando, Señor, para que tu palabra sea predicada. En el nombre de Jesús, bendice a cada televidente, a cada uno de que nos ven, Señor, por Canal 59, aún por aquellos que nos ven por Facebook, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy clamamos, Señor, que esta palabra pueda ser de bendición y de edificación, Señor, para todos aquellos, Señor, que están viendo, en el nombre poderoso de Jesús. Que tu Espíritu Santo sea obrando, que tu Espíritu Santo sea el que manifieste, Señor. Tu palabra dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, y así lo creemos, Señor, en cuya presencia estamos, Señor. Pueda, Señor, fluir, Señor, sobre todos aquellos que nos ven, en el nombre de Jesús, y que puedan ser tocadas las almas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Hoy pues queremos hablar, ¿verdad?, bajo ese tema, renovados en Dios. Amén. Y una de las cosas importantes cuando hablamos de renovar, de renuevo, estamos hablando de volver a hacer algo. Amén. Que algo vuelva a retoñar, algo que vuelva a nacer, algo que sea restaurado. Y una de las cosas importantes que tenemos que darnos cuenta hoy en día es que de la única manera como nosotros podemos ser renovados es a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra que Él pagó un precio muy grande, un precio que nadie pudo haberlo pagado, que fue la muerte de cruz. Cuando nosotros, mucha gente queriendo cambiar, mucha gente queriendo ser diferente, pero nunca vamos a poder ser diferentes, nunca vamos a ser renovados si no venimos a los pies de Cristo. Amén. Y algo muy hermoso es que cuando somos renovados, hay un cambio en Amén. el cual pues empieza una vida nueva en Cristo Jesús. Y es algo hermoso porque lo vamos dando cuenta día con día que ya no somos los mismos, Amén. sino que ha nacido alguien nuevo en nosotros, el cual ya no somos aquellos los cuales pues un día venimos a los pies de Cristo necesitados y nos damos cuenta que era necesario Amén. esa restauración, era necesario que fuéramos renovados en el Espíritu. Y algo que podemos ver es que cuando nosotros recibimos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo y recibimos una promesa grande de parte de nuestro Señor, en la cual vamos dando un cambio diferente en nuestra vida. Día con día nos vamos dando cuenta que ya aquel hombre o aquella mujer quedó atrás. Y empieza un nuevo tiempo para ti y para mí, en el cual pues realmente estamos agradecidos con Dios, en el cual pues lo sentimos bien realmente, viendo las maravillas que Dios ha hecho con nosotros, viendo el cambio, viendo quiénes hoy somos en Cristo Jesús y quiénes éramos antes. Antes pues tal vez no valíamos nada. Antes tal vez delante de la gente pues éramos menospreciados, éramos tomados por menos, tal vez lo sentíamos aún de que no valíamos nada nosotros, pero cuando nosotros recibimos a Cristo hay una renovación aún de nuestra mente. Amén. Y eso es algo hermoso porque se cambia nuestra mente. En la mentalidad que nosotros teníamos, la mentalidad de esclavo, viene a ser una mentalidad libre, en la cual hoy nos damos cuenta que realmente es algo poderoso ser renovados en el Espíritu, porque realmente te sientes libre y es algo importante sentirlos libres. Bueno, yo ya recibí a Cristo, yo ya me congrego y esto es suficiente, pero sin darnos cuenta que cuando nosotros pues que esta palabra está siendo de bendición para tu vida, de mucha Amén. bendición para tu vida. Estás pasando problemas, estás pasando dificultades, tal vez estás pasando problemas de salud. Necesitas un renuevo en tu vida. Amén. Y algo hermoso que podemos ver que en Cristo Jesús aún nuestras fuerzas son renovadas. Amén. Amén. Porque a veces cuánta gente viene cargada a los pies del Señor, cuánta gente viene frustrada, viene con enfermedades, viene sin esperanza según los médicos, con diagnósticos incurables, pero qué hermoso es cuando el Señor empieza a renovar a aquella persona, empieza a sanar aquel cuerpo. Aquel cuerpo viene y vuelve a ser como cuando los jóvenes, dice que
que los jóvenes tienen una fuerza tan poderosa, Amén. en el cual pues el ser humano día con día, pues entrando los años, vamos perdiendo esa fuerza. Pero en Cristo Jesús como que vamos obteniendo más fuerza. Amén. Vamos siendo renovados de una manera que ya no es usted, sino que usted empieza a decir, no, yo quiero ser diferente, yo quiero hacer esta cosa, yo quiero servirle al Señor, yo quiero alabar al Señor. Como que hay algo dentro de nosotros que se rejuvenece de una manera, hermanos, que aunque ese cuerpo ya tenga sus años, pero dentro de usted es como que un espíritu renovado en el cual no puede estar tranquilo sin servir al Señor. Amén. O sea, se vuelve una necesidad tan grande en despertar aquellos dones que hemos recibido, aquellos talentos en los cuales la gente, hermanos, si usted no va siendo renovado en Cristo, se va quedando con lo viejo. Amén. Va obteniendo aquello viejo y ahí se va con. Por eso el apóstol Pablo decía, no nos conformemos. Si hay algo más para nosotros, busquémoslo. Amén. Levantémoslo y realmente experimentemos cosas nuevas. Experimentemos realmente la renovación. Va a traer, como decía mi hermana Kaylin, una mentalidad diferente, donde sus decisiones van a ser diferentes, donde sus decisiones las va a tomar en Cristo y va a ser renovado de una manera que a medida que va día con día obteniendo cosas en el Señor, usted se va levantando. Amén. Y dice realmente qué tiene ese hombre o qué tiene esa mujer, que cómo le sirve al Señor, cómo se levanta de una manera, cómo Dios lo usa, cómo Dios va haciendo cosas nuevas con aquella persona. Pero es porque hemos sido renovados. Amén. Hemos sido restaurados, hemos sido levantados nuevamente. Amén. Dice, verdad, la palabra que leíamos, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. ¿Verdad? No vivamos conforme. Si estás viviendo una vida que sabes que no es la que tienes que vivir, no estés conforme en eso. Hay gente tratando de tratar de salir tal vez de la cautividad de problemas, de dificultades. Y hay gente que está en esas dificultades, en los problemas. Hay gente hundida en los vicios, en tanta cosa. Y de la única manera como va a haber un renuevo es que no viva conforme en Amén. esa vida, ¿verdad? Podemos ver un hombre a la luz de la Escritura. Quiero poner un poco de enfoque en el hijo pródigo. Dice la palabra que el hijo pródigo era bendecido, su familia. Él tenía todo en su casa, tenía comida, tenía vestido, tenía gente aún que trabajaba para él. Y dice la palabra que el hijo pródigo se fue y fue a vivir perdidamente. Y él se conformó en esa vida perdida que él estaba viviendo. Empezó a faltarle, dice la palabra. Y dice la palabra que cuando empezó a faltarle, él apacentaba cerdos. ¿Qué es lo que llama la atención de esto? Que si él apacentaba cerdos, quiere decir que empezó a trabajar. Después de ser jefe, él empezó a trabajar en ese lugar. Amén. Y él seguramente estaba conforme ahí donde estaba. Estaba conforme hasta un día que dijo verdaderamente, volviendo en sí, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Amén. Pueda ser que tú estés en una situación bien compleja, una situación difícil, que necesita que venga un renuevo para tu vida. Y de la única manera que puede Dios traer renuevo para tu vida es que tú vuelvas en sí y digas verdaderamente, este no es el lugar que me corresponde. Este no es el lugar donde yo me merezco estar. El lugar donde yo me merezco estar es en la casa de mi Padre, allá donde hay abundancia de pan, donde hay abundancia de gozo, donde hay fiesta. Amén. Amén. Qué poderoso ser renovado. Amén. Amén. Como decía el pastor, amén, del hijo pródigo. Este muchacho sufrió mucho cuando se apartó de su padre, amén. Pero dejó de él, pero regresó. Muchas veces los hijos del Señor nos podemos apartar de Dios, gloria al Señor, pero hay un reconocimiento, Amén. reconocimiento de que necesitamos de Dios, necesitamos Amén. de esa renovación
porque vemos que no nos va bien si nos alejamos de Dios. Amén, gloria al Señor. Vemos que nos va mal en todos los aspectos. Hay mucha gente que dice, que puede decir, sí, a mí me va bien. Hay mucha gente que puede decir, yo tengo un buen trabajo, un buen empleo, pero siempre hay un vacío. Hay un vacío que ese vacío solo el Señor lo puede Amén. llenar. Amén. Amén. Y es algo hermoso que podemos ver en el hijo pródigo. Realmente a muchos les toca vivir lo que vivió el hijo pródigo. Amén. Porque él se fue sin darse cuenta realmente lo que le iba a tocar vivir. Pero muchas veces es necesario pasar tanta cosa para comprender y entender que lejos del Señor nosotros no podemos ser diferentes. Amén. Cuando hablamos de un renuevo estamos hablando de un cambio. Amén. Y este joven cambió todo lo que él tenía por algo que no valía nada. Pero cuando él se dio cuenta de esto, él volvió en sí y se levantó. Y así le pasa a muchas personas que abandonan todo lo que han tenido en Cristo sin darse cuenta que cuando se encuentran solos en aquel lugar ya no tienen nada. Pero Amén. qué hermoso es no quedarse ahí, Amén. sino fuera de yo no tengo nada. En Cristo sí lo tengo todo. Amén. Gloria al Señor. Algo bien importante, ¿verdad? Porque estamos hablando del renuevo, de cómo poder ser diferentes, cómo pueda venir un cambio en nuestra vida. Y yo quiero, yo sé que le hemos estado hablando y predicando a gente que tiene a Cristo, a gente que, mucha gente que no tiene a Cristo nos ve, Amén. ¿verdad? Y creemos en Dios, pues que Dios puede renovar tu vida. Yo quiero leer aquí lo que dice Efesios 4:17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, Amén. teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Poderoso es el Señor. Amén. Que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Amén. ¿Verdad? Aquí le está hablando a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los demás, Amén. Amén. ¿verdad? Viviendo una vida ajena a la de Dios. Y dice en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿De qué manera nosotros puede venir un renuevo a nuestra vida? Número uno, cuando nos despojamos Amén.
ser renovados. Tal vez mucha gente se pregunta hoy en día, ¿cómo yo puedo ser renovado? Realmente lo que necesitas es recibir a Cristo Jesús. Amén. Media vez tú recibas la promesa, tú recibas a Cristo Jesús, viene consigo una promesa, y es la promesa del Espíritu Santo. Realmente recibiendo esa promesa, como que hay algo diferente dentro de nosotros, que ya no piensas como pensabas antes. Amén. La vieja manera de vivir, tu vida anterior quedó atrás. Empiezas una nueva vida, empiezas una nueva etapa. Amén. Una nueva etapa donde tú empiezas a conocer qué es lo agradable delante del Amén. Padre. Y qué hermoso es cuando empezamos a ser renovados. ¿Por qué? Porque queremos más, queremos más. Vamos Amén. siendo renovados y vamos siendo despojados. Realmente el ser humano solo no puede, Amén. pero con Cristo somos más que vencedores. Realmente decía la palabra, siendo renovados y despojados del viejo hombre que está lisiado. Amén. O sea, que la carne está atada al pecado. Amén. La carne está atada al pecado, pero que cuando nosotros lo despojamos de esta carne, porque esta carne es la que lo lleva a tener malos pensamientos, esta Amén. carne es la que lo lleva a tomar decisiones incorrectas. Pero cuando ya recibimos al Espíritu Santo, como que recibimos algo tan poderoso que somos libertados. Somos Amén. libres de una manera que venimos y decimos, Señor, hoy yo tengo que hacer algo nuevo, yo tengo que hacer algo diferente. Entonces empezamos a ya no estar atados a aquello, a estar atados a la carne, a hacer morir la carne en nosotros. ¿Y de qué manera vamos a hacer morir la carne en nosotros? Siendo guiados por Amén. el Espíritu. Amén, gloria Pero al esto Señor. pasa cuando le damos entrada al Espíritu Santo. Amén. De lo contrario, el Espíritu Santo es un caballero. De lo contrario, entonces no va a pasar. Uno tiene que desear eso, uno tiene que anhelar que sea el Señor renovando nuestras vidas. Amén. Amén. Al principio la pastora decía que no solo es que uno va a decir voy a aceptar al Señor y ya, ¿verdad? No, esto es de que demos entrada al Señor para que Él sea renovando nuestras vidas. Amén. En todos los aspectos, porque cuando somos renovados, no solo somos renovados espiritualmente, Dios nos renueva en todos los aspectos, como la pastora decía, hasta nuestro físico, las Amén. enfermedades. Dios nos transforma de una manera diferente. Amén. Vemos un cambio en nuestras vidas. Amén. Vemos el viejo hombre atrás y vemos lo que somos ahora en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra en 2 de Corintios que de modo que el que está en Cristo Nueva es una criatura nueva es. criatura. Amén. Quiere decir que estar en Cristo va a tener un cambio de vida en nosotros. Amén. Amén. Pero hay uno de los problemas que hoy está pasando en la actualidad en la iglesia de Cristo. Gente que está dentro de las iglesias, Amén. pero no ha habido un renuevo en ellos. No ha habido una transformación. Yo me recuerdo el año pasado yo platicaba con unos hermanos, con unos amigos, y uno de ellos mencionaba a otro amigo y le decía, verdaderamente fulano de tal ya está yendo a la iglesia. Y le decía el otro, pero no creo. Yo le decía, ¿por qué? Le dice, porque tiene que haber una regeneración cuando nosotros estamos en Cristo. Tiene que haber un cambio de vida. Las costumbres tienen que ser diferentes, las normas, nuestra manera de ser tiene que ser diferente. Amén. ¿Y quién va a hacer eso? Cuando nosotros venimos a Cristo. De modo que está en Cristo es una nueva criatura, es una persona renovada, una persona nueva, una persona diferente. Y el apóstol aquí decía en Efesios, ¿verdad? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Habla ahí, vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Amén. Quiere decir que cuando hablamos de un renuevo, está hablando de un cambio de vida, de un cambio de estilo de vida. Amén. Dice que nos despojemos del viejo hombre y que nos vistamos del nuevo hombre creado según Dios. Amén. ¿Verdad? No dice creado como fulano de tal, como el pastor, como la pastora, no. Creado según Dios, dice la palabra, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces quiere decir que cuando viene un renuevo en nuestra vida, tiene que haber un cambio total en nuestra vida. Amén. Ahora, hay mucha gente necesitado de ese renuevo. Hay mucha gente, aún muchos pueblos del Señor,
mucho pueblo del Señor está necesitado de un renuevo, que pueda ser una persona diferente. Qué tremendo hoy en día poder ver cómo la iglesia de Cristo es criticada. Amén. ¿Por qué? Porque hay gente viviendo conforme a la misma vida que antes Amén. vivía. Con la misma mentalidad. Amén. Realmente cuando hay un renuevo hay un cambio. Y realmente qué hermoso es poder ser cambiados. ¿Por qué? Porque el ser humano empieza a ver Amén. lo que Cristo ha hecho en usted, lo que Cristo ha hecho en mí. Realmente empieza a ver y dice, realmente yo quiero servir a ese Dios que ellos sirven. Realmente yo quiero recibir a ese Dios que sana, a ese Dios que liberta, Amén. ese Dios que rompe cadenas, ese Dios que quebranta maldiciones. Realmente qué hermoso es ser renovados. ¿Por qué? Porque cuando somos renovados sin necesidad de hablar de Cristo, Amén. la gente va a ver el cambio, la gente va a ver el testimonio de las personas. Entonces cuando vemos todo esto, nos damos cuenta y decimos, realmente dejemos pasar lo viejo. ¿Qué sucede cuando la gente no es renovada en el espíritu? No hay un cambio. Amén. No hay un nacimiento, no hay algo que refleje que hoy Cristo vive en usted, porque el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces cuando ya no vivimos nosotros a nuestra manera y Cristo vive en nosotros, nos damos cuenta de que somos diferentes. Ya usted ya no habla como usted hablaba antes, usted ya no se comporta como se comportaba antes, aún nuestra manera de vestir cambia, porque no es porque se le impone, no es porque le dice que si usted no usa, no, es porque usted ha sido renovado desde adentro. Entonces cuando somos renovados de adentro, el reflejo va a ser por fuera. Amén. Amén. También sabemos, ¿verdad?, que cuando somos renovados en Dios, entonces es cuando entendemos la buena voluntad del Señor. Amén. Vemos la historia de Pablo, amén. Amén. Que Pablo antes era un hombre que perseguía a la gente que servía a Dios. Los Amén. perseguía para meterlos presos, no los quería, amén. 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 Pero cuando el Señor habló a su vida, él entendió, amén. Él fue entendido y Amén. hubo una nueva renovación en su vida. Él obedeció a la voz de Dios. Amén. Porque muchas veces la gente escucha del Señor, les decía yo a los pastores cuando veníamos, de que a veces la gente a lo mejor quiere que el Señor escuchar la voz audible del cielo. Amén, pero el Señor para eso tiene sus instrumentos, para poder Amén. hablar de su palabra y para que podamos ser entendidos, para que haya una nueva renovación en nuestras Amén. vidas. Hay algo bien importante, ¿verdad?, que como iglesia tenemos que hacer. Y lo importante que como iglesia tenemos que hacer es el evangelismo. Amén. Y es una de las cosas que en los últimos tiempos se ha ido perdiendo dentro de las iglesias. Y una de las mejores maneras de cómo nosotros podemos evangelizar es con nuestro testimonio. Amén. Porque cuando hablamos de renuevo y queremos enfocarnos un poco en eso, ¿verdad? Que cuando hablamos de renuevo es de nuestro cambio, de nuestro cambio interior. Decía, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué bueno y qué importante es, ¿verdad?, que la gente pueda ver el cambio en nuestras vidas. Que la gente pueda decir verdaderamente, la hermana Kaylin es una persona renovada en el Señor. La pastora Marisela, yo la conocí antes, pero hoy es una persona diferente. Al pastor José Luis Midense, yo lo conocí antes, pero hoy me doy cuenta que es una persona diferente, una persona nueva, una persona renovada. Y es el único que puede hacerlo, se llama Cristo Jesús. Amén. Así que te motivamos en el nombre de Jesús. Deja que Cristo entre en tu corazón y empieza a vivir conforme como Dios quiere que tú vivas. Amén. Y empezamos a leer, ¿verdad? Aquí donde en Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual dice, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos los miembros los unos de los otros. Mire, cuando habla de tener un renuevo, tener una vida nueva en nuestra vida, ahí nos habla algo que, número uno, desechemos la mentira. Porque dice la palabra que el padre de la mentira, ¿quién es? Satanás. Es Satanás. Y cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, pasamos a ser hijos de Jehová de los ejércitos.
¿verdad? Y Él es verdad. Dice la palabra que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que cuando hablamos de un renuevo, si tú practicabas la mentira, ahora tienes que hablar la verdad. Amén. Amén. Es importante que haya un renuevo Amén. en nuestra vida. Es importante que en nuestra comunidad, que en nuestra familia pueda haber un hombre de Dios y una mujer de Dios renovados, convertidos totalmente. Amén. A veces queremos que nuestra familia reciba a Cristo. Queremos que nuestros vecinos vengan a Cristo. Queremos que nuestras amistades vengan a Cristo. Está endureciendo su corazón. Pero la pregunta es: ¿por qué la gente está endureciendo su corazón? Amén. Hoy en día podemos ver tanta gente que dice: no, yo para ir a la iglesia y para ser como fulano mejor no. Y entonces, ¿cuál es el problema que está viendo? Que aún dentro de las iglesias falta que seamos muchas veces renovados. Amén, gloria al Señor. Realmente lo que hablaba mi hermana Kaylin del apóstol Pablo, podemos ver la renovación que hubo en el apóstol Pablo. Amén. El cambio que este hombre dio, y realmente es algo poderoso. Aquí nos mandaban un mensaje y dice: Dios les bendiga, hermoso tema. Cuando demos lugar a la renovación, seremos liberados de ataduras y a la vez llenos del Espíritu. Quiero una alabanza, dice a Sinanón. Al final se le va a estar complaciendo. Y Dios le bendiga, hermana Gladys. Y realmente Amén. muy hermoso lo que decía mi hermana Gladys. Cuando le demos el lugar a la renovación. Amén. Porque realmente cuando le damos el lugar, hermanos, se rompe toda maldición dentro de nosotros. Aún maldiciones generacionales que nos han venido siguiendo por muchos años son quebrantados. ¿Por qué? Porque usted le dio el lugar al Cristo Jesús. Amén. Usted le dio el lugar al Señor. ¿Para qué? Para ser renovado. Y aparte de ser renovado, vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Algo bien importante, el ejemplo que ponía mi hermana Kaylin acerca de Pablo. Cuando era Saulo de Tarso, este hombre conspiraba amenazas de muerte a la iglesia de Cristo. Y cómo Dios lo renovó, cómo Dios lo transformó. Que después de ser un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que hostigaba a la iglesia, que conspiraba muerte a la iglesia, este hombre pasó a ser uno de los hombres más mansos. Amén. Más mansos y humildes, a tal grado que empezó a establecer una doctrina. Amén. Amén. Qué importante eso. Amén, gloria al Señor. Señor. Amén. Vamos a ver si hermano Cecilio nos ayuda ahí con una alabanza. Esa alabanza, renuévame. O dejamos esa misma que había puesto al principio, ¿verdad? Entonces es bien importante, ¿verdad? Estás necesitado de un renuevo. Estás necesitado que Dios renueve tu vida, que Dios restaure tu vida, que Dios cambie tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a irnos con una alabanza y pues ahí están los números de teléfono, ¿verdad? Para el número de teléfono para si tú quieres hacer una llamada, para pedir oración, para aportar algo sobre el tema, pues gustosamente te atenderemos, ¿verdad? Sí, pues vamos a dejar la alabanza. Amén. Gloria al Señor. Así eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré.
cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.
camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Gracias a Dios, seguimos, pues queremos saludar, ¿verdad?, a los que nos ven vía Facebook, a los pastores Mencía Fernández, Pastor Gilbert hasta San Pedro Sula. Dios pueda bendecirle y dejó un mensaje ahí, bendiciones y saludos. Hermano Luis Flores Carrillo dice bendiciones, saludos. Hermana Kenia Madrid, ¿verdad?, desde San Pedro Sula, bendiciones, pastores. Débora del Reino de Templo de los Olivos, ¿verdad?, lo está viendo. También saludamos a Rosario, ¿verdad?, aquí desde Guacamaya, al hermano Luis Cortés y a la hermana Carmen Tomé, ¿verdad?, que yo creo que es fiel televidente de Princesas con Corazón de Guerrera, ¿verdad?, y también de Restaurados por la Palabra y de Canal 59 NPB. Nacimos para bendecir. Dios pueda bendecir a todos aquellos que nos están viendo vía Facebook. Te daba un mensaje, ¿verdad?, ahora. Dios pueda bendecirle grande y poderosamente. El propósito es que la palabra sea de bendición para su vida. Hablamos acerca de la renovación, hablamos que importante es que Dios renueve nuestra vida, que pueda haber un cambio de vida. Amén. Cuando nosotros estamos en Cristo, que nuestra vida, cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra vida sea renovada completamente. Y hablábamos, ¿verdad?, acerca ahí del versículo 25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. Es otra cosa de la cual pues tiene que haber un renuevo en nuestra vida. Hay una palabra que nuestro pastor siempre nos enseñaba a nosotros, que dice que en la ira del hombre no mora la justicia de Dios. No es que sea pecado que muchas veces nos enojemos, porque aún Jesús se enojó, pero ¿cuáles son las acciones que nosotros tomamos cuando nosotros estamos molestos? Amén, gloria Pues, a Dios. ¿qué es lo que nosotros hablamos? Arrepentir, molestos podemos decir cosas que tal vez no sean de bien para los demás. Amén. A veces cuando nosotros tal vez airados, tal vez enojados, decimos algo, podemos hacer hasta que una alma se pierda. Amén. Amén. Hay gente que dice muchas veces que tal vez prefieren un golpe que una palabra malhiriente. Amén, porque las palabras son las que dañan el corazón. Amén. Y entonces tenemos que tener cuidado muy bien, ¿verdad? Cuando, como decía el pastor, nosotros nos enojamos, somos carne, pero tenemos que tener cuidado en ese momento. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, amén, a tener la paciencia. Amén. Amén. ¿Qué área? Porque hemos hablado mucho acerca de la renovación, de un cambio de vida, que Dios puede renovar nuestra fuerza, Dios puede renovar nuestra salud, Dios puede renovar la finanza. Pero cuando vemos aquí, ¿verdad?, que Dios renueve la verdad en nuestras vidas. Amén. ¿Verdad? Porque dice que el que hablaba mentira, ¿verdad?, hable verdad. Que Dios renueve la verdad en nuestra vida. Mira, hay gente que no está viviendo una vida verdadera.
Amén. Hay gente que está viviendo una vida de apariencia, pero ¿qué es lo que Dios quiere que renueve en tu vida, en tu familia? Hay matrimonios hoy en día que tal vez en la calle se presentan calidad. Hijos, padres, hermanos que se presentan calidad, pero en la intimidad de su casa es otra realidad. Entonces es necesario que Dios renueve la verdad en tu vida. Cuando hablamos de renovar y hablamos de renovar la verdad, también es que Dios pueda renovar cada situación difícil que esté pasando. Entonces hablamos de renovar, ¿verdad? Que seamos que vivamos una vida verdadera. Estamos hablando también de airaos, pero no pequéis, ¿verdad? ¿Será que tu carácter necesita un renuevo? ¿Será que tal vez tú que nos estás viendo eres una persona bien impulsiva, una persona tal vez bien enojada y que tal vez no te mides para hablar? Estás necesitada de un renuevo. Amén. Y qué hermoso ser renovados por el Señor, porque Amén. realmente lo necesitamos, como seres humanos lo necesitamos. Amén. Y cuando le damos el lugar, pues Él puede hacer su perfecta voluntad. La hermana Carmen Tomé mandaba un mensaje, gloria al Señor, y dice, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermoso tema, soy la hermana Carmen Tomé. Dios pueda bendecir la vida de mi hermana Carmen. Yo sé que es un tema muy hermoso en el cual pues como cristianos necesitamos ser renovados. Amén. Y aquel que ha sido renovado, pues hay áreas en las cuales muchas veces fallamos. Amén. Porque podemos estar en Cristo, pero realmente a veces necesitamos a diario, hay cosas que en las cuales a Dios no le agradan, pero a diario van siendo cambiadas a través de la palabra. Amén. Amén, gloria al Señor. A veces pensamos, amén, queremos tal vez tener una renovación en nuestras vidas que nos vaya bien, pero no Amén. queremos compromiso con Dios. Amén. Amén. Y no se puede, o sea, el único, como decía el pastor, el único que puede renovar nuestras vidas se llama Cristo Jesús. Sin Él no se va a poder. Amén. Él tiene que Amén. estar ahí. Estaba leyendo una palabra en Salmos, capítulo 51, versículo 10, que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El salmista David le decía al Señor que él quería que renovara su espíritu y que creara un espíritu recto dentro de él. Amén. Muchas veces a diario necesitamos renovación en nuestras vidas porque sabemos que fallamos a Dios. Amén. Fallamos, pero lo que el Señor quiere es nuestra actitud, de qué manera nosotros le pedimos a Él, amén, la actitud con que hacemos las cosas. Amén. Si nosotros pedimos al Señor a Dios que Él nos renueve espiritualmente, Él va a estar ahí siempre, amén. Amén. Y qué hermoso lo que el salmista David le decía, crea en mí un corazón recto. O sea que podemos ver que el único que puede hacer esas cosas se llama Cristo. Amén. Porque realmente podemos ver cuando uno lo reconoce, y el salmista David se lo pedía. Entonces, ¿qué le tenemos que pedir al Señor nosotros? Que lo renueve. Amén. Que renueve cada área de nuestro cuerpo, que renueve cada área. ¿Por qué? Porque el único que puede crear en nuestro corazón un corazón recto, un corazón temeroso, un corazón consagrado es Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque de Él manda la vida. O sea, que cuando nuestro corazón está sano, todo el cuerpo va a estar sano. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro corazón se guarda todo. Entonces te va a guiar a hacer siempre Amén. lo correcto. Qué importante algo, ¿verdad? Queremos mandar un saludo, ¿verdad? A mi hermana Dora, hasta San Pedro también. Amén, gloria a Dios. Qué importante es notar algo. Porque cuando hablamos de renovar, y aquí habla acerca de que practicaba mentira, el que era Amén. airado pero no pequé, habla del que hurtaba. Qué importante ver de este ángulo que tal vez, ¿verdad? El ejemplo que ponías hace poco, que tal vez antes tal vez fue sicario, tal vez se dedicaba a robar o cuánta cosa. Amén. Pero qué importante es cuando Dios saca al ser humano de esa situación y lo renueva. ¿Cómo queda la gente diciendo verdaderamente ese era esto, ese era lo otro, ese era aquí, ese era allá? Aunque muchas veces no quieren reconocer lo que Dios lo renovó, pero quedan diciendo ese era. Amén. Entonces, desde que dicen ese era, es porque ya es una persona diferente, una persona renovada, una persona nueva. Amén. Así que te motivamos, deja que Cristo entre en tu corazón. Permite que el Señor haga la obra
maravillosa, una obra sobrenatural sobre tu vida, a donde Él pueda cambiarte, donde Él pueda transformarte, donde Él pueda renovarte por completo. Seguimos leyendo, dice el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias al oyente. Amén. ¿Será que hay gente aún dentro de las iglesias, gente aún sirviendo, que salen palabras deshonestas? Amén, sí lo hay. Amén. Lamentablemente sí lo hay, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estamos necesitados? Que haya un renuevo en tu vida, que haya un renuevo en la iglesia de Cristo. Hay gente que, imagínense, gente sirviendo en la iglesia y en la casa, en la iglesia diciendo santo, 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 ¿verdad? Pero en su casa teniendo otro vocabulario, otra manera, otras cosas de maneras como se exprese. ¿Y qué es lo que hace nuestra familia muchas veces? Juzgar por lo que escucha. Amén. ¿Qué es lo que hace el vecino? Juzgar por lo que oye. Por eso dice, ninguna palabra corrompida salga a vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias al oyente. Amén. ¿Será que habrá necesidad de que Dios renueve nuestra manera de hablar? Amén, gloria al Señor. Yo creo que es necesario realmente, porque es de la única manera que nosotros podemos hablar diferentes. Amén. A veces es necesario gente que tiene años de estar sirviéndole al Señor y todavía no han dejado esas malas costumbres. Pero necesitas ser renovado para que puedas hablar Amén. diferente. Realmente hay gente que dice, pero es que yo no puedo dejar esto. Tú no lo puedes hacer, pero Cristo sí lo puede Amén. quitar. Amén, es el único. Porque hay gente, cierto, que quiere cambiar, pero quiere cambiar usando sus propios métodos, usando su propia experiencia, o buscando consejos tal vez a alguien fuera de Cristo. Amén. Pero el único que puede cambiar y transformar al ser humano, el único que puede renovar por completo, se llama Cristo Jesús. Amén. Cuando conocemos del Señor, tememos a Dios. Amén. Amén. Y cuando hay ese temor en Dios, nosotros es cuando nos damos cuenta que cuando el pecado quiere ahí a nosotros, ¿verdad? Nosotros, si tememos a Dios, no vamos a hacer lo que es desagradable delante de los ojos de Dios. Es cuando el Espíritu empieza a discernir, amén, nosotros empieza a hablar a nuestras vidas cuando le damos entrada al Señor, y es el Espíritu Santo quien nos ayuda a que Amén. dejemos de hacer las cosas que Amén. hacíamos antes. Él es el único, nosotros Amén. con nuestras fuerzas no vamos a poder nunca, pero si nosotros permitimos que sea el Espíritu Santo guiando nuestras vidas siempre, Amén. se va a poder lograr. Amén, porque con el Señor todo es posible. Amén. Muchas veces el ser humano pues no quiere dejar las costumbres, se le hace tan difícil poder dejar esas costumbres pasadas. Amén. Pero si tan siquiera diéramos una oportunidad al Señor de que pudiera entrar a nuestras vidas y que Él pueda hacer ese cambio, nos daríamos cuenta lo maravilloso que es darle entrada Amén. al Señor Jesús en nuestros corazones. Eso es lo más maravilloso, porque nos damos cuenta que todo es diferente. Amén. Todo es diferente a lo que se vive cuando no conocemos al Señor, cuando permitimos que sea el Espíritu Santo dirigiendo nuestras vidas. Amén. Nos damos cuenta que es lo mejor que podemos hacer. Amén, La pastora amén. me decía hace poco, antes de que estuviéramos aquí, que de todas las experiencias que ella vivió antes de Cristo, el servirle a Cristo es la mejor experiencia. Amén. Amén. Y es que es la verdad, amén, los que conocemos del Señor sabemos que no existe nada mejor que servirle a Dios. Amén. Y sobre todo ser renovados en Dios. Amén. Amén. Es importante ser renovados en Dios. Yo creo que, como el salmista David decía, de que nos corona de favores y de misericordia. Amén. ¿Verdad? Dice la palabra que el salmista David decía, el que me rejuvenece, Amén. ¿verdad? Porque tú que nos ves esta hermosa tarde, que puedas dejar que Cristo entre a tu corazón. Dice la palabra que en San Juan 10:10 que el ladrón no vino sino solo para matar, hurtar y destruir. Pero Dios ha venido para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Amén, gloria al ¿Cómo Señor. es el Señor? Porque cuando hablamos de un renuevo, de restaurar algo, de hacer algo nuevo, de eso nos habla. Hablaban acerca de que somos
el barro en las manos del alfarero. El alfarero, ¿qué es lo que hace? Hay un proceso para poder restaurar, para poder formar una vasija. Amén. Pero el enemigo no vino sino solo para matar, solo para destruir. No dice que nos destruye para volvernos a hacer, sino que para destruirnos y para terminarnos. Pero qué poderoso es el Señor, que el Señor no nos quiere destruir, sino que Él quiere renovarnos. Amén. Él quiere hacernos unas personas diferentes. Él quiere cambiarnos, Él quiere transformarnos. Hay tanta gente que tal vez está mal vista ante la sociedad, ante la comunidad, ante los vecinos. Está necesitado de un renuevo. Tal vez hay gente que está luchando por querer cambiar, por querer ser diferente. Pero si tú no le das la cabida al Señor, ¿verdad? Difícilmente podrá ser renovado. Amén. Dice su palabra: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Amén. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Él toca a la puerta de tu corazón. Y esta hermosa tarde el Señor te dice: quiero renovarte. Quiero hacerte de nuevo, quiero restaurar cada área que se había perdido. Dice la palabra que nosotros somos hechos a como Él nos creó. Dice la palabra que Él nos creó a nosotros para salvación. Amén. Para vida eterna, no para condenación. Así que esta hermosa tarde pues vamos cerrando, ¿verdad? Yo quiero terminar con este versículo, Efesios 5:1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también